Estoy grabando, ¿eh? Ya empezó a grabar. Entonces doy una introducción. Hagamos un hermano. Ah, mira, así, esta escena está bonita. Ahora sí, acércate un poquito más. Tirar un pedo, cielo. Sin quererlo, quedó guapo. Bueno, empezamos. Bueno, ok. Estamos grabando, señores. Buenas tardes, queridos amigos de las redes sociales, amigos y amigas. Estamos aquí una vez más en su programa Migrantes que Triunfan. Y en esta ocasión tenemos a nuestra invitada Lucía Agudelo y una copresentadora aquí, a Cielo Ávila Espinosa, la cual es mi hija y ella es mi mamá, así que estamos entre familia. Esta es una entrevista que no tenemos un guión establecido, así que vamos a ver por dónde la cogemos y por dónde fluye todo el asunto. Se trata de esto, de que fluyamos, así que muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, señora Lucía, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes, televidentes. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está usted, señorita Cielito? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Emocionada de estar por aquí con nosotros? Sí. ¿Está lista para hacer buenas preguntas o no? Sí. Bueno, aquí no se trata tanto de mirar a la cámara, sino de mirar a la entrevistada, para que nos concentremos bien. Bueno, a ver por dónde empezamos. Cuéntenos un poco de usted, de qué país es usted, dónde nació, cuánto lleva aquí en España. Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia, y llegué aquí a España en el 2001. Y desde entonces pues estoy aquí. Claro, he estado visitando mi país, mis raíces, pero ya prácticamente la vida se ha establecido acá. Hemos echado raíces aquí en España. O sea que lleva 25 años en España, porque ahorita estamos en el 2026. Cuando usted vino aquí, ¿conoció a esta linda señorita o no? No, ni idea. Todavía no está ni proyectada. Ah, ¿cuántos años tiene usted, señorita? Yo tengo 9 y medio. 9 y medio. O sea que ya casi está para los 10 aquí la niña presente. O sea, usted todavía no existía hace 25 años, señora. Bueno, cuéntenos usted un poquito, ¿qué se siente estar aquí en este programa? Muy feliz y que siempre he querido salir en videos. Ah, es que yo salí siempre en videos, eso es algo muy, muy positivo. Bueno, este programa se trata de migrantes que triunfan. Vamos entrevistando a diferentes personas por todo Barcelona, España, donde Dios nos lleve. Y sabemos que usted tiene un libro, no sé si lo tiene por aquí con usted. Este libro se llama Camino a la Libertad. Y a mí me gustaría preguntarle cómo surge este libro y de qué trata el libro. Bueno, el libro surge, yo llevo conocedora de la palabra de Dios más o menos 30 años, y el libro surge de que no había como un verdadero encuentro en lo que se decía que se estaba viviendo en ese tiempo en el Evangelio, y veía como que había un vacío muy grande. Entonces este libro surge, es como el fruto de tropezar con muchas piedras hasta llegar al fondo, donde allí la voz de Dios hizo eco en mi corazón y me resurgí de las cenizas, pues a través del verdadero arrepentimiento, ¿no? Porque sin un verdadero arrepentimiento verdaderamente no hay un nacimiento nuevo. Ok. Dice aquí, a ver, vamos a leer una frase. Toda persona está llamada a preocuparse por desarrollar una personalidad fundamentada en el carácter de Jesucristo. Vamos a buscar otra frase por aquí. A ver, ¿la quieres leer tú? El diálogo interior fue la primera herramienta que me brindó la oportunidad de establecer el diagnóstico de la condición real de mi alma. El diálogo interno. Cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Qué es el diálogo interno? ¿Y por qué es una herramienta que, dice usted aquí, que le brindó la oportunidad de establecer un diagnóstico de la condición real de su alma? Bueno, el diálogo interno es esas preguntas que uno se hace a uno mismo en su pensamiento, en su corazón, de pronto cuando está solo,
y te haces muchas preguntas, ¿no? Hablas contigo mismo, o sea, te dices, Lucía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Por qué no surges en esto? ¿Por qué no surges en lo otro? Y entonces me di cuenta que el diálogo interno es una herramienta porque uno se puede evaluar uno mismo y saber condicionar lo que le rodea, ¿no? Las palabras de las otras personas. Hay personas que no le hablan a uno que no sirves para nada, que no vas a triunfar en la vida. Pero si tú te observas, mira las capacidades que tienes y en ese diálogo interno sabes que vas a triunfar, que puedes hacer las cosas, te afirmas. Ok, o sea que el diálogo interno es hablarte a ti mismo a pesar de, por ejemplo, a pesar de si te dijeron cosas negativas, no vas a llegar, no vas a poder, o al contrario también si te dijeron cosas positivas, ¿no? O sea, el diálogo interno lo que puede hacer es reforzar algo que también te han dicho. Aquí yo veo que vemos 3 generaciones. Está la señora Lucía, que es mi mamá, estoy yo, que soy el hijo, y está Cielito, que es la nieta. Entonces, ahora te voy a entrevistar yo a ti un momento, a ver. En tu diálogo con tu papá y tu mamá, ellos te dicen cosas feas o buenas. Buenas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eres muy bonita, tú puedes, lo lograrás. Mira un poquito la cámara. Lo lograrás y serás una buena escritora y una chica que sabrá todos los idiomas. Todos los idiomas, tampoco exageres. Algunos cuantos. Sí. Entonces, fíjate, vamos a hacerle una pregunta a tu abuelita. ¿Cómo recuerda usted su infancia? O sea, su entorno familiar, ¿cómo fue? ¿Hubieron palabras de afirmación? ¿Hubieron palabras de afirmación? ¿Hubo más cariño, menos cariño? ¿Cómo fue el ambiente? Pues muy diferente al que pues, Cielito está acabando de describir. No tuve esas palabras de afirmación, no tuve un entorno familiar, lo que diríamos, estuve en un lugar desestructurado. Venía también mis padres de hogares desestructurados, donde no hubo palabras de afirmación, tuvieron muchas luchas y pues dieron de lo que pudieron dar, ¿no? De eso que ellos dieron, pues fue lo que yo también di. Entonces venía de un hogar donde no hubo cariño, no hubo palabras de afirmación, inclusive a veces ni celebración de cumpleaños, donde cada uno vivía su vida como podía. Ok, ¿y cuántos hermanos eran ustedes, incluyéndola a usted? 3 más, 2 hermanas y un hermano. Ok, ¿y el ambiente qué tal en casa? ¿Había armonía, había felicidad o al contrario había discordia? No, siempre había un poco de discordia, precisamente por la desestructura familiar que había, la falta de, digo yo, de comunicación y de acuerdo, y yo creo que fue un hogar más circunstancial que un hogar que se haya conformado con la estructura, ¿no? Tener esa base de diseño de lo que es un hogar, ¿no? Sino por, como le decía antes, ¿no? Por las consecuencias de la vida, ¿no? Entonces vinimos nosotras, o mis hermanos y yo, llegamos, como dicen por ahí muchas veces los padres, es que nadie me enseñó a ser padre, ¿no? Pero yo creo que en la vida sí le enseña a uno a ser padre cuando uno tiene un hijo, pues el mismo amor y esto puede aprender a ser padre. Pero creo que no se preocuparon mucho por eso, por aprender a ser padres, y nos daban lo básico, ¿no? Un techo, una comida y poco más. O sea que podríamos decir que en su mundo interior esas palabras de afirmación fueron escasas. Mucho. Okay. Sí, bastante. ¿Y había maltrato, había cariño? ¿Cómo se desarrollaba la relación entre su papá y su mamá? Bueno, entre ellos no había una muy buena relación. Vuelvo, le digo, por tener que fue una relación circunstancial. Una relación circunstancial quiere decir que se conocieron, de pronto mi madre quedó embarazada, entonces ella ya tocó responder, ¿no? Tocó formalizar una relación,
pero no porque hubiera habido ese amor de que vamos a iniciar una familia, vamos a iniciar un hogar proyectándonos más adelante tener unos hijos, ¿no? Sino todo así, de acuerdo a las circunstancias como se van presentando. Entonces la relación entre ellos no era muy armónica, ni de diálogo, ni de comprensión. O sea, realmente era una relación tóxica, podríamos decir. ¿Y cuánto cree usted, haciendo una valoración, que le haya podido afectar a usted ese entorno en su vida y en la vida de sus hermanos? Yo creo que muchísimo, porque yo siempre pensaba que no iba a triunfar en la vida en nada. Siempre tuve un sueño y no se le puede echar la culpa tampoco a todos los padres, porque hay jóvenes y personas que nacen en hogares desestructurados, inclusive con padres alcohólicos o drogadictos, y logran surgir, ¿no? Logran salir adelante. Pero las emociones tienen mucho que ver. Yo siempre quise estudiar y siempre quise ser una forense, quería ser forense y todo, pero el mismo entorno donde yo vivía como que me daba la excusa para yo no avanzar, y las malas amistades, uno siempre busca como ese escape, como ese no quiero estar aquí, no quiero ver más problemas, yo no quiero vivir así, ojalá mi vida no sea así, como buscando huir de esa situación. Entonces siempre, gracias a Dios, pues no tuve compañías que me llevaran a las drogas, ni al alcohol, ni a otra cosa más delicada, pero sí que me distrajeron mucho en el camino y no logré el objetivo que tenía en mi corazón, ¿no? De haber sido una buena estudiante, porque inteligente sí era, y anhelo también tenía, pero no era perseverante ni una buena estudiante. ¿Y cómo afectó ese ambiente a sus hermanos? ¿Cómo cree que usted los pudo afectar a ellos? Creo que bastante, porque yo era un referente para ellos, era la hermana mayor. También anhelaba tener muchas cosas, entonces ya a los 14, 15 años ya la perspectiva se volteó para otro lado. Trabajar y ayudar a sostener la casa, que de pronto a mis hermanos lo que me faltaba a mí no le faltara a ellos. Entonces ya me enfoqué por ese lado de trabajar y ayudar a sostener el hogar. Ok. ¿Tú tienes alguna pregunta para tu abuelita? No. Pero ve pensando preguntas de lo que vamos hablando, para que seas una buena entrevistadora. ¿A cuántos años te fuiste de la casa y si viviste con tus hermanos sola? Bueno, yo me fui de la casa más o menos a los 19 años, que fue cuando quedé embarazada de tu papá, que también fue una relación circunstancial, por lo cual pues también tuve un hogar desestructurado, o le di a sus tíos y a sus hermanos, a su papá y a sus hermanos, un hogar circunstancial. Entonces yo tenía más o menos 19 años, estaba embarazada, y eso hizo que pues saliera de la casa, ¿no? Y ya formara otro hogar. Ok, y en todo ese trayecto entiendo que tampoco estaba preparada para formar otro hogar, sino que se venían de heridas y se continuaban con las heridas. Sí, yo creo que por eso digo que es un hogar circunstancial, donde una joven vive en un hogar desestructurado y piensa que busca como huir, como buscar otra fuente, como que piensa que le va a ir muy bien, mejor por otro lado, y resulta que no. Las cosas se van a hacer peores, porque no está preparada para también ser madre, para poder enfocar a sus hijos, enfocar un hogar, formar un hogar con armonía, que es lo que debe ofrecer unos padres, ¿no? Lo primero, una armonía, que haya un equilibrio en la pareja, ¿no? No hay ese equilibrio, y a la final pues viene uno a vivir casi lo mismo, pasar de un círculo, de una atmósfera, a pasar a otra, pero definitivamente igual. Similar. ¿Algo que usted recuerde de su infancia, algún momento dramático en su casa que usted diga, esto me hirió y me dejó tocada hasta el día de hoy, o que usted recuerde de una forma así fuerte? Bueno, yo tenía, cuando cumplí 15 años, en mi país o en Colombia, lo normal es hacer una fiesta muy bonita, y es un día muy alegre, es un día en que la niña la visten muy bonita, la ponen como una reina, ¿no? Y pues yo no tuve esa fiesta de cumpleaños, y yo siempre veía que a las niñas que cumplían, mis compañeras de colegio cumplían 15 años,
y los padres les hacían esas fiestas tan bonitas, con ese vestido tan bonito, y algo muy importante, que le cambiaban sus zapatos de niña a mujer, ¿no? Y entonces eso fue para mí muy duro, porque casi siempre yo veía que mis amigas se sentaban en las piernas de los padres, las consentían, etcétera, etcétera. No dejando no estoy hablando más de mis padres, porque tampoco es que vamos a decir que eran los peores padres del mundo. Vuelvo y digo, ellos dieron de lo que les dieron, ¿no? De las circunstancias desde donde ellos venían. Mi madre fue una mujer muy luchadora, muy trabajadora, y claro, por las mismas circunstancias ella se concentraba era en su trabajo, en traer alimento para la casa, en mirar que no faltara en la casa, pero las cuestiones emocionales, de afecto y de todo esto, su mismo entorno en que ella vivió, seguramente no podía expresarlo. De hecho, creo que yo fui una de las que no expresaba esos sentimientos de amor, de cariño, de mi vida, te abrazo, te alzo, como que me preocupé también mucho por trabajar, por tenerles lo que necesitaran, pero esas expresiones de afecto, de palabras de afirmación, pues como que tampoco, ¿no? Y pues, aunque no se crea, pero uno piensa, ¿por qué soy así, no? Y a veces yo veía madres que si cogían sus hijos, los alzaban, los besaban, y decía, pero ¿por qué yo no puedo hacerlo? Porque yo no soy así. Ok. ¿Alguna pregunta tienes tú? ¿Cómo te preparaste, o sea, te preparaste para ser madre? ¿Y te costó, no? Sí, lo que decía ahorita, ¿no? Me costó bastante porque no tenía esas bases de brindar amor. Nunca me alzaron, nunca me abrazaron, nunca me hicieron una fiesta, nunca. Entonces yo amo a mis hijos y los amaba profundamente, pero les demostraba mi amor era con regalos, con tenerles lo necesario en la casa, con limpiarles bien la casa, con preocuparme que estudiaran, etcétera. Pero no había no tenía esa forma de expresar lo que sentía por ellos. Por ejemplo, como hago contigo, ¿no? Que jugamos, que nos abrazamos, que hacemos muchas cosas, cocinamos, en fin, pero no, esas partes de compartir esos afectos no tenía esa facilidad. Y creo que mis padres de pronto eso es lo que también les faltó, que no tenían esa facilidad de decir, hija, te amo, sí, palabras de afecto, no las tenían. Cuéntenos denos un poquito de contexto, por favor, para el público, porque es muy importante que ellos se identifiquen, porque mucha gente se identificará con lo que usted está hablando, de cómo fue el hogar, o sea, recuerde un poco así, tal vez el carácter de su papá, de su mamá, de sus hermanos, cómo vivían, esa época, tráiganos un poquito de luz en ese sentido. Bueno, pues realmente yo recuerdo a mi mamá como una mujer muy noble y sumamente sumisa. Ella era una mujer que no peleaba con nadie, siempre era una mujer muy tranquila, muy sumisa y sobre todo muy trabajadora. Vuelvo y digo, ella se preocupaba mucho que no nos faltara nada, siempre vivía muy pendiente de que tuviéramos vestido, que tuviéramos comida, que tuviéramos una vivienda, ¿no? Mi padre, pues como compartió su vida con dos hogares simultáneamente, entonces él tuvo otra mujer en la cual tuvo 9 hijos. Entonces, al tener esa situación, digamos, su vida repartida entre 2 hogares, él intentaba mantener más bien la unidad entre los hijos, quería que todos los hijos se involucraran. O sea, él tenía 2 mujeres, la que era su mamá, que se llamaba Graciela, y por otro lado tenía otra mujer. Por un lado eran 9 hijos y ustedes eran 4, 9 y 4, 13. O sea, en total eran 3 hermanos, pero divididos, ¿no? Unos con una mujer, con un hogar, y otros con otro hogar. Y él lo que quería era que ustedes fueran unidos. Que nos vinculáramos, sí. Él intentó siempre de que tuviéramos una buena relación. Y pues realmente sí se logró algunas cosas y se logró tener una buena relación. De hecho, yo tengo una muy buena relación con una de mis hermanas, con todas, pues me charlo, nos hablamos muy puntualmente en una reunión o algo así, pero con una de ellas hemos logrado tener encajar mucho más, estrecharnos más. Ella se llama Rosa. Nosotras somos Agudelo Rivera y ellas son Agudelo Roa.
Ok, pero en el contexto, o sea, entiendo yo que al final ninguna de las dos mujeres era feliz, ¿no? Porque el corazón queda dividido, en el sentido de que tú estás ahora conmigo, pero tienes otro hogar, o sea, esto en ese momento, aunque ahorita ustedes se lleven bien, tendría que ser un dolor, ¿no? Una partición para ambas partes. Claro, eso traía también dificultad de relación porque, bueno, no sé yo por qué lo veía como normal, ¿no? Pero el problema era que mi papá era el que estaba dividido en dos, porque él quería tenernos a todos en la misma balanza, como hijos, en la misma balanza, y no comprendía de que unos iban a tirar más para el lado de su mamá y los otros iban a tirar para el lado de su mamá. Él no comprendía eso, él pensaba que porque éramos hermanos nos teníamos que llevar muy bien, pero lo que no entendía eran los sentimientos de las madres, ¿no? Ellas realmente fueron víctimas de su propio invento, pienso yo, ¿no? De su propio invento, porque alguna de las dos había podido tomar una decisión, decir yo me voy y sigo mi vida, ¿no? Pero no, aceptaron este tipo de vida que fue la que de alguna manera ninguno de esos 9 hijos, ni nosotros 4, logramos disfrutar de un verdadero hogar. Ahora que estamos aquí y tiene a su nieta mayor, que es la nieta mayor frente a usted, ¿qué consejo le daría para cuando sea más jovencita, que tenga unos 50 o 60 años y consiga novio? Bueno, pues yo creo que... ¿cuál tendría que ser esa persona ideal? Bueno, pues yo se lo respondería con lo mismo que ella me dijo a mí, ¿no? En una vez estuvimos, porque a veces charlamos y son charlas interesantes. Y ella me dijo a mí, yo quiero prepararme, quiero estar bien preparada y me gustaría casarme a los 25 años. Entonces creo que ella lo tiene bien claro, las bases que como padres ustedes le han dado, pues gracias a Dios, porque han tenido un fundamento de Cristo Jesús en sus corazones. Y ella lo tiene claro, y cuando me dijo, a mí me gustaría casarme cuando tenga 25 años, la charla surgía en que lo tiene claro, en que cómo se va a preparar, que quiere ser una mujer preparada, quiere ser una mujer exitosa y quiere tener mucho dinero. Entonces, al mirar esto, yo más bien le afirmaría esas palabras, no se lo aconsejaría porque ya lo tiene claro en su mente. Entonces le diría que siguiera afirmando y siguiera caminando en ese pensamiento, que no cambiara su pensamiento. Claro, en el camino ella va a poder experimentar muchas situaciones en su colegio, en su entorno, en la sociedad, en su hogar y de todo, pero que esos principios que tiene en su corazón siempre le permanezcan ahí, que los afirme cada día más con la ayuda de Dios. Ok, le hago una pregunta más porque es muy importante, como digo, transmitir a los que nos escuchan las vivencias y a veces tendemos a ir muy por la superficie, pero por ejemplo yo veo a su hermano menor, que es mi tío Carlos, que él sufrió y sufre una cierta esquizofrenia, ¿verdad? O sea, él tiene cierta retracción, no sé si se puede decir mental o como persona, lo cual no lo ha dejado desarrollar su vida en el sentido de pronto casarse, tener hijos. ¿Qué tanto impacto tuvo su hogar, su núcleo, para que él llegara a estar así? Bueno, él fue un niño muy inteligente desde pequeño y siempre se mostraba muy activo, muy inteligente y de todo. Pero yo creo que el impacto que él tuvo, porque en una ocasión lo pudo expresar, fue las discusiones, los problemas, los insultos, los gritos, y ver a esa madre que no se defendía. Él siempre veía a una madre, como les dije al principio... Cuando se refiere a insultos, ¿qué era lo que ocurría? Sí, se formaba una discusión por cualquier situación, ¿no? Por ¿Pero ejemplo, entre quiénes? Es lo que entre mi padre y mi madre. Ah, ok. Entonces se formaba una discusión en que cuando los hijos van y se arruman en un sillón o en una cama y solamente ven el espectáculo, ¿no? Ven la situación que está pasando, el problema que está pasando y se sienten, yo creo que él se sintió muy impotente siempre quiso, y creo que lo expresó en una ocasión que nos dejó sorprendidas, que lo habló, que él se sentía muy triste por no haber defendido a mi mamá nunca, pero en su corazón él quería defenderla
del maltrato. ¿Qué? ¿Del Nunca, maltrato nunca que le dieron ejercía verbal. su padre sobre su madre? Claro, Ok. porque no era un maltrato físico, gracias a Dios, pero sí era un maltrato verbal. Y yo creo que el maltrato verbal a veces ni es porque se sienta, sino porque la persona se deja llevar por la ira. Era una persona muy iracunda. Yo lo recuerdo a él, ¿Cómo se llamaba su papá? Carlos Agudelo. ¿Tú sabías que el abuelito Carlos era iracundo? ¿O estas historias no las sabías? Estás enterando ahora. O sea, lo que tu abuelita nos está explicando es que su papá era una persona muy iracunda y entonces llegaba a la casa a armar Sí, porque la se dejaba pelea, llevar por la ira. ¿no? Y tú eres una de tanta, no sirves para nada, supongo, ¿no? A su mamá, que se llamaba Graciela. Yo creo que le pasaba eso porque le pasaba cosas y la hacía enojar. Exacto, o sea, no era una persona equilibrada, se podría decir. Sí, de pronto él venía frustrado porque realmente era un hombre que él quería darnos cosas y por su situación, sus circunstancias, él no tenía los recursos para darnos cosas porque realmente fue un hombre que a pesar de su carácter siempre se preocupaba, nunca abandonó a sus hijos, ni los del otro hogar ni desde acá. Él siempre estaba con sus hijos, él sabía que eran sus hijos. Lo que pasa es que él no supo manejar la relación, ¿no? Supo tener una muy buena relación con los hijos, no supo acercarlos, Claro. no supo acercarlos. Y en eso, o sea, entiendo yo que las discusiones que tenían con su mamá, todo el estrés que creaban en el hogar, llevó a, en este caso, sobre todo al menor, que es Carlos Ignacio, a tener un choque en su mente, entiendo, no, o sea, en algún momento se habrá quedado bloqueado en el sentido de que lo que está expresando usted, ¿no? De que él quería defender a su mamá, pero se ve como una persona indefensa, muy pequeño. Yo como defiendo a una persona delante de otra que me triplica o me cuatruplica el tamaño en fuerza, en intensidad, y aparte es mi papá, ¿no? Claro, o sea, es una frustración muy fuerte. Claro, cuando uno se siente impotente y calla, y no expresa sus sentimientos, no expresa sus emociones. Entonces es donde viene de pronto lo que hablo yo en mi libro, ¿no? Un diálogo interior que le infundía resignación, no le infundía valor. Entonces, ¿qué es un diálogo interior que le infundía resignación? ¿Qué soy yo? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no soy capaz de defender a mi mamá? ¿Por qué yo vivo así? O sea, yo creo que en sus pensamientos, vuelvo a le digo, en una ocasión nos pudo expresar que nos dejó sorprendida todo lo que él sentía. Vino y hizo un choque dentro de él, que en alguna ocasión hizo detonante como a los 16 años. Él tenía como 9 y yo lo veía un niño normal. Claro, yo tampoco era tan mayor. Yo tendría unos 4 años mayor que él o algo así. Y yo lo veía normal, como una niña también, ¿no? Pero él donde vino a tener ese choque, que explotó, fue también cuando tuvo una relación, le gustó una chica y todo, y al ser rechazado, entonces ahí es donde vino ese golpe de emociones que él recibió y fue donde se presentó la situación de él. Y entiendo yo que tal vez el problema también de él fue no tener con quién hablar de repente, ¿no? Una figura paternal realmente que escuchara, No, que en dado momento se pudiera expresar, pudiera decir. No tuvo con quién hablar, no, ni de parte de mi mamá, ni de parte de mi papá. Vuelvo y digo, tuvieron quien le diera de comer, un techo y algo más, pero sentarse a un diálogo, vamos a la peluquería, le mando a cortar el cabello, vamos los dos y nos cortamos el cabello, salimos a un parque a caminar, a jugar fútbol o lo que fuera, no, siempre fue una persona solitaria. Y pues con nosotras jugaba y todo eso, pero nosotras tampoco comprendíamos su situación. Claro, o sea, él se encerró en su mundo interior. Exactamente, se encerró. Y seguramente su diálogo interior quedó bloqueado, que es lo que usted habla aquí en su libro, Camino a la Libertad, la importancia, ¿no? del sí, la diálogo importancia interior. del diálogo interior, pero el diálogo interior también tiene que ser un diálogo que nos infunda valor, ¿no? Porque si es un diálogo interior que desde resignación, donde uno mismo se bloquea y dice no sirvo para nada, es que esta es la vida que me merezco. Inclusive yo tuve una experiencia sobre eso, yo tuve una experiencia donde yo dije, no, pues esta es la vida que me tocó y es lo que tengo que vivir.
Pero después, más adelante, con la ayuda del Señor Jesucristo, pude bloquearme, me pude bloquear y tuve un diálogo interior que me infundió valor, donde dije, no, Dios no quiere eso para mí. Yo no soy esa persona que dicen que soy yo, ¿no? Yo soy otra persona, yo tengo valor, tengo valores, tengo cualidades, tengo inteligencia, y empecé a valorar dentro de mí ese diálogo interior que me infundió valor, y eso fue lo que, como digo, tropecé con la misma piedra siempre hasta llegar al fondo, pero gracias a ese diálogo interno y es que me infundió valor, pues resurgí de allí y pude entender que yo tenía bastante valor. Okay, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿a cuántos años conociste a Dios y a Jesús y a la Biblia? Yo tenía, venga a ver, Jamie tenía 3 años, no, 4 años iba a cumplir, como unos 30 años, hace más o menos, yo tenía unos 26 años. 26 años. Ahora tengo 64. Y en ese encuentro, ¿qué fue lo que le ayudó en su vida, en ese encuentro de haber conocido los caminos de Dios? ¿Qué sintió usted que hubo un antes y un después en su vida? ¿Qué fue el punto de inflexión? ¿Qué cambió? Que yo sentí el amor de Dios en mi corazón, que yo sentí que había alguien que se preocupaba por mí, que yo no había salido de la nada, que había alguien sobrenatural que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y que por amor pues había ido allí y yo dije, wow, es increíble cómo puede amarlo tanto a uno Dios que da a su hijo en la cruz del Calvario por uno y sufre como sufrió para que yo tuviera sanidad dentro de mí, ¿no? Y me refugié ahí, me refugié en ese amor de Dios, en ese amor del Señor Jesucristo y en ese consuelo del Espíritu Santo, donde yo dije, pues aquí me refugio. Y empecé a caminar, pero también hubo un problema, que no tuve los mentores adecuados y entonces por eso fue que nació el libro, ¿no? Porque viví una vida de fanatismo religioso muchos años y donde como que lo que yo había visto, había en ese momento de haber conocido a Jesús, después como que se me tornó diferente. Dije, pero ¿cómo así? Si Dios es amor, ¿por qué los hombres proceden de esta manera o de esta otra manera? Y yo dije, no. Y empecé a darme cuenta que estaba viviendo un evangelio fanático religioso y empecé a pedirle a Dios pues que me mostrara verdaderamente el camino de la libertad. O sea que podemos decir que en la vida no solamente es cuestión de encontrarse con Dios, con las verdades bíblicas, sino también encontrarse con personas equilibradas, con buenos mentores que te sepan guiar en el camino. Exactamente, uno tiene que encontrar esos mentores que lo guíen en el camino. Bueno, los mentores lo van a guiar a uno en el camino, lo van a formar y todo, pero realmente el camino lo tenemos que caminar nosotros. Ya después con los años, al venir aquí a España, gracias a Dios pues tuve un buen mentor que me equilibró un poco y me ayudó a poder darme cuenta porque es que el fanatismo religioso, ¿qué pasa? Que cree uno que tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios viene por revelación. Y uno solamente recibe lo que dicen otros, pero no busca realmente la revelación de lo que Dios habla. Y Dios me llamó a libertad, no a esclavitud. Entonces ya tuve un mentor que me abrió un poco más los ojos, empecé a ver, empecé yo a leer más la palabra, a encontrarme verdaderamente con el dador de la vida y la revelación de la palabra de Dios. Y me di cuenta que yo no tenía la absoluta verdad. Que tenía que escudriñar más dentro de mi corazón y escudriñar más la palabra y cambiar esos patrones que venía arrastrando desde atrás, porque se venían manifestando no solamente los patrones de unos, desafortunadamente, unos malos mentores, sino también los patrones herenciales, ¿no? Entonces había una mezcla ahí de patrones herenciales y patrones espirituales en los cuales no me dejaban surgir, pero gracias a Dios pues
Una de las herramientas que también tuve fue que aprendí que el poder de la oración es algo grande y que lo puede a uno sostener muchísimo. Y algo que yo siempre he sido una mujer de oración. Y eso pues fue otra de las herramientas que me ayudó mucho. Ok, le hago una pregunta. Usted tiene hoy delante a su nieta. ¿Qué cosas tiene ella que no tenga usted? Y que le pueda decir. ¿Qué cosas tiene ella que no tenga yo? Que no haya tenido usted cuando más o menos tenía su misma edad o... ¿Qué cosas? Bueno, que gracias a Dios, y yo le doy la gloria y la honra a Dios, tiene unos padres que le están dando unos buenos cimientos, le están dando una vida equilibrada y le están dando ejemplo, ¿no? Porque es que no solamente ser un padre proveedor de alimentos, de casa, de vestido, sino ser un padre proveedor de amor, de recreación, pero de afirmación. Tú tienes esto que no he tenido yo, para que pues sea sí, más. eso que acabo de mencionar, tú lo tienes y yo nunca lo tuve. O sea, unos padres que te aman, bueno, yo creo que mis padres me amaron, pero no supieron enfocarlo. Unos padres que te dan buen testimonio, que te muestran cómo te aman, que se esfuerzan por darte lo que necesitan, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Se esfuerzan porque tengas una mejor vida y se esfuerzan porque tú puedas lograr los sueños que quieres. ¿Tú tienes alguna pregunta? Cuando estudiaron, ¿a qué horas los levantabas para estudiar y qué les ponías para estudiar? ¿A quiénes? A tus hijos. Bueno, en esa área sí, pues realmente en esa área sí me esforcé un poco. Y yo a tu padre él entraba a estudiar a las 8 de la mañana, lo levantaba a las 6 de la mañana para que repasara las tablas, para que repasara, le hacía unos cuestionarios, por ejemplo, de ciencia, ¿no? La flor, el tallo, la raíz, entonces le hacía cuestionarios que él pudiera estudiar para que cuando estuviera en su clase pues pudiera recordar lo que le habían enseñado en su colegio, ¿no? Entonces en esa área sí, gracias a Dios, pues pude esforzarme un poco en mirar cómo ellos podían tener lo que yo no tuve, estudiar. Y le hago una otra pregunta. Yo sé que usted tiene un grupo de mujeres, se llama Punta de Lanza, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia con todas estas mujeres que se han venido añadiendo al grupo? Y ¿cómo surgió esta idea y cómo se ha ido consolidando a través del tiempo? Bueno, Madres Punta de Lanza, un ejército de Madres Punta de Lanza, es un grupo internacional y interdenominacional. Bueno, eso no surgió así de la noche a la mañana. Yo creo que, como dije antes, yo tropecé mucho con la misma piedra y siempre me encantó trabajar con mujeres. Pero iniciaba cosas en las que duraban un tiempo y tuve éxito. Ayudé a muchas mujeres, pero como le digo, desde el mismo punto que vivía una vida fanática religiosa, que de pronto lo que predicaba no era lo que condescendiente con lo que enseñaba. Entonces como que cada vez que impulsaba algo lo iba bien engranando, pero no cuajaba, como decimos, no surgía. Pero es como un trabajo de muchos años, donde Dios me fue formando de caídas y caídas y caídas, hasta en una ocasión que en este mismo lugar, en esta casa, yo le pregunté a Dios, ¿no? Señor, ¿qué va a hacer de mi vida? Y ¿por qué yo todo lo que inicio nunca lo logro consolidar, ¿no? Oré y le pedí a Dios que me ayudara y pues ahí pues surgió que convocara mujeres para que oraran a favor del fruto de su vientre y de sus generaciones. A mí se me hacía algo imposible, se me hacía algo loco, algo esto, pero dije, bueno, si Dios me lo dice, yo lo voy a hacer. De pronto ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo le habló Dios? Dios nos puede hablar de muchas formas, ¿no? Yo lo sentí de mi corazón hacia mi mente. Y empecé a decirle a Dios que me diera el fundamento bíblico para eso que yo estaba viviendo ese día. Y en Isaías 66, 13 dice, como a madre que protege a su hijo,
así yo les protegeré. Y después seguí indagando y empecé a encontrar que había muchos textos bíblicos donde la madre era algo muy importante y la influencia muy importante para sus hijos y también para en la oración. Es un manto que viene sobre los hijos de protección, ¿no? Y empecé a convocar mujeres, recuerdo que de todas esas mujeres que en los años pasados les había hablado, les había predicado el Evangelio, empecé a llamarlas y poco a poco pues tuve contacto con mujeres en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Inglaterra, en Italia, porque de todas esas mujeres que en el pasado yo les prediqué, ya algunas habían salido para otros países y al contactarlas de nuevo, pues claro, estaban en otro país y íbamos haciendo el grupo. Ahora tenemos un grupo que se llama Ejército Madres Punta de Lanza, con 3 espacios de oración: 5 de la mañana de Colombia, 5 de la mañana de España y 7 de la noche de Colombia. Y realmente se ha formado un equipo muy bueno. Cada espacio de oración tiene una líder o 2 líderes y oramos de lunes a viernes a favor del fruto de nuestro vientre y nuestras generaciones. Hemos visto cosas muy, muy tremendas. Hemos visto, sobre todo noté en este proyecto, en esto que Dios me entregó, que las mujeres siempre estaban muy rotas. Las mujeres siempre, por alguna circunstancia, algunas tenían su esposo, tenían sus hogares, otras madres solteras, mujeres muy rotas dentro de ellas. Entonces pasaba lo mismo: ¿cómo le vas a dar amor a tu hijo? ¿Cómo le vas a dar ejemplo a tu hijo? Ni siquiera puedes orar por ti mismo, menos por tu hijo. Entonces lo primero que empecé a hacer fue ayudar a esas mujeres que empezaran a tener ese diálogo interior consigo misma, a saber que son únicas, irrepetibles y que tienen un valor incalculable. Claro, al ellas afirmarse de esa manera, pues empezamos a trabajar y a orar por nuestros hijos. Sí han habido milagros, sí han habido respuestas muy bonitas dentro de la oración. La oración tiene mucho poder. Ok. Y unas palabras que usted le quiere dedicar a su nieta, ya que la tiene aquí y queda todo esto grabado, ¿qué le diría a su nieta para la posterioridad? Bueno, pues los padres no somos perfectos de todas maneras, ¿cierto? Y tus padres no son perfectos de todas maneras, pero que atesores en tu corazón todo lo que tus padres te enseñan. Han habido ocasiones que nosotros hemos podido compartir también la palabra con ellos y les he explicado no solamente a Cielo como mi nieta mayor, sino también a Elizabeth. Con Marc Julio todavía no se ha podido porque es un bebé. Les he recalcado, ¿no?, que el hijo sabio es alegría del padre, más el necio es tristeza de su madre, ¿no? Y ellas, al todavía no entender el contexto, pues yo les expliqué lo que quería decir esto. Entonces ellas saben que lo primero que tienen que honrar es a sus padres y atesorar todo lo bueno de ellos y de pronto no caminar en los errores que ellos tienen. Fijarse que los errores que ellos cometen no son para seguirlos, ¿no?, sino que siempre fijarse en lo positivo, en lo bueno y sobre todo honrar a sus padres. Pero unas palabras de afirmación para ella, para la posterioridad. Bueno, pues unas palabras de afirmación: que yo sé que es una niña muy inteligente, un poquito la cámara, que es una niña muy capaz, que va a lograr todos los objetivos. El Señor dice en su palabra que Él tiene palabras de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y yo creo que ella va a lograr todo lo que se proponga y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no el miedo. También les expliqué en una ocasión eso. El temor es el obedecer, el estar atento a las cosas y que ella, si camina por el camino correcto, va a ser una mujer muy exitosa. ¿Tienes alguna pregunta tú? Ya empezamos a combinar, así que haz una pregunta bien inteligente. ¿Cuántos
hijos querías tener y era la primera... Cuando tenías un primer hijo, ¿querías primero que fuera niña o niño? Pues la verdad quería que fuera niño y siempre quise tener 3 hijos más. Yo siempre pensaba que eso también es cuestión de cultura, ¿no? La cultura en Colombia, o creo que en el mundo entero, cuando una pareja decide tener un hijo, sea por una circunstancial o sea por el diseño original de Dios, que es cuando una pareja se pone de acuerdo, se consolida y va al matrimonio. Entonces siempre el anhelo de su primer hijo que sea un niño, ¿no? Y pues ahí nació su padre, después vino mi hija Jamie, después mi hijo Henry, que han sido 3 bendiciones muy grandes para mí. Pero siempre anhelé tener más o menos unos 6, 7 hijos, no sé por qué, pero siempre me gustaba como la familia numerosa, ¿no? Pensaba que la familia numerosa pues iba a tener muchos nietos también, entonces la familia numerosa siempre me ha gustado. Ok, bueno, pues empezamos a culminar este programa, hay muchas cosas que podemos hablar, pero vamos a volver un momento al libro. Aquí dice: no hay que tener un gran pasado para tener un gran futuro, solo que hay que encontrar el equilibrio. Háblenos acerca de esta frase, se la repito. No hay que tener un gran pasado para tener un gran futuro, solo hay que encontrar el equilibrio. Eso tiene que ver mucho con el diálogo interior y con el diálogo que infunde valor y también el diálogo que nos da resignación, ¿no? Muchas veces nosotros nos quedamos estancados en el pasado y estamos siempre como en el desierto, ¿no? Lo que pudimos hacer en 40 días, pues lo hacemos en 40 o quizás más años, porque siempre estamos recordando si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, pero si yo hubiera sido mejor, si yo hubiera estudiado, si yo me hubiera casado mejor, o sea, siempre estamos mirando todo lo que surgió en el pasado, ¿no? Entonces, o sea, lo que no fue. Lo que no fue, y se queda uno estancado ahí, entonces no avanza en el presente para forjar un buen futuro. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, pues aquí no tocó sino una sola cosa. Aparcar el pasado, coger lo bueno del pasado, empezar a vivir un presente mejor para forjar un buen futuro. Porque pues mi anhelo siempre es, como le digo, trabajar con mujeres y si yo sigo estancada en el pasado de que no pude hacer, que no pude ser, que no pude estudiar, que no estudiar había podido, como digo yo, las malas amistades y las decisiones las toma muchas veces uno, porque uno también tiene conciencia de lo que hace, ¿no? No le pueden echar la culpa que fue por culpa de mi papá o mi mamá. Tienen mucha influencia, pero también uno tiene la capacidad de decir, por estar aquí no voy, ¿no? Voy a surgir, ¿no? Ya que no pude ser forense, entonces, y sanar vidas y hacer investigaciones, entonces yo me dije a mí misma, dije, pues ahora voy a trabajar con mujeres para ser forense espiritual, para ser una mujer que inclusive se lo pregunté a Dios, y que de mi vida, ¿qué voy a hacer con mi vida de ahora en adelante? Y me propuse, porque pues mi hijo Julio aquí fue el que me impulsó para escribir este libro. Siempre me decía que escribiera un libro, pero yo la verdad no sabía qué escribir, no sabía qué decir. Escribía mucho, me gustaba mucho estudiar y escribir temas de matrimonio, temas de sanidad interior, temas de la mujer y de todo, pero nunca podía concretar nada, ¿no? Hasta que realmente aparqué el pasado, toqué fondo, como dije al principio, y en ese fondo pude escuchar el eco de la voz de Dios en mi corazón, resurgir de las cenizas prácticamente, y ahí vino la inspiración para de todos esos apuntes que tenía antes, y con la impulso y la inspiración de su papá, con la ayuda también de mis otros 2 hijos, porque aportaron bastante, y con la ayuda de mi hermana Laura, que fue una de las que me ayudó mucho a la edición del libro. Logramos sacar este libro en un año, y yo expresar
un testimonio y una historia convertido en libro. Que ojalá pues el que quiera adquirirlo, ya le dejaremos Y bueno, también dejaremos el número de su grupo de mujeres para cualquier mujer que quiera comunicar. Para terminar, ¿podría darle una palabra a todas aquellas mujeres que nos puedan estar escuchando en este momento, que la puedan estar escuchando a usted? Sí, claro. Pues nosotros, personalmente pienso que las mujeres tenemos un poder otorgado por Dios, que es dar vida. Y el dar vida quiere decir que al dar vida tenemos autoridad, tenemos esa influencia sobre esa vida. Y no hay mejor oración, no hay mejor clamor que el de una mujer, pero que a favor del fruto de su vientre, o sea, de sus hijos y de sus generaciones. Pero que lo primero que tiene que hacer es sanarse a sí misma, perdonarse a sí misma, perdonar a los demás y aceptar el perdón de Dios, para resurgir y para empoderarse, diría yo, ¿no? Empoderarse en esa verdad de que somos únicas, somos irrepetibles y que tenemos un valor incalculable delante de Dios, y que todo lo que le clamemos a Dios a favor de nuestras generaciones lograremos dejar un legado. Ok, o sea, el mensaje es a sanar interiormente, a equilibrarse. Primero equilibrar uno como mujer, equilibrarse uno primero como mujer, valorarse como mujer y saber que tiene un sitio y que puede surgir. No importa si ha logrado las metas intelectuales, las metas laborales o inclusive la meta de tener un matrimonio exitoso como toda mujer sueña, ¿no? Yo por lo menos mi sueño era envejecer al lado de que fue mi esposo y también rodeada de todos mis hijos y mis nietos. Estoy rodeada de mis hijos y mis nietos, pero no voy a envejecer al lado de que fue mi esposo. Pero eso no me impidió para que me sanara a mí, le pidiera a Dios que me sanara a mí misma para poder lograr el propósito que había en mi vida. Y ese propósito, como dije al principio, no fue de la noche a la mañana, fueron muchos años, hasta que se consolidó Madres Punta de Lanza, y es el proyecto en que llevamos desde el 2021, y ha sido una bendición muy poderosa, porque no solamente las mujeres han venido trayendo sanidad a sus propias vidas, sino que de esas mujeres he aprendido mucho yo. Ok. Una pregunta para culminar, señorita. ¿A qué año escribiste ese libro? Ese libro nació casi a la par con Ejército Madres Punta de Lanza en el 2021. Bueno, venía desde el 2012 que tu padre me decía siempre que escribiera un libro, y me daba pautas, pero en el 2021 nos sentó y nos dijo, bueno, pónganse a trabajar en ese libro. Yo ya tenía, como dije al principio, muchas cosas escritas, pero que no lograba darles forma, ¿no? Y pues con la ayuda de tu padre, de tus tíos y de mi hermana y de muchas personas más, lo logré enfocar, y justamente se llama Camino a la Libertad, que es el derecho otorgado por Dios para todo ser humano. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por prestarnos su tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias a esta señorita también que está aquí tan bonita, y a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, y bueno, muy pronto tendremos más entrevistas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Siempre cansa un poco, ¿eh?